¿Se ve mi pantalla, la del caso clínico? Sí, Ya. Eh, Vamos a ver casos de gastro. Si es que alcanza el tiempo, podríamos tocar un poquito de neumo, pero más que todo nos vamos a centrar en gastro porque en el examen que van a tener van a haber varias preguntas de gastro, cardio y lo demás va a ser las demás especialidades, ¿no? Como hemato, neumo y lo demás que hemos visto. Me gustaría que interactúen también, porfa, para que esto sea más ameno y no sea un monólogo. Así que si es que alguien me puede ayudar con la lectura del primer caso, por ya dice, un hombre de 44 años acudió al servicio de urgencias inmediatamente después de un episodio de hematemesis. Su historia clínica incluye cirrosis secundaria a hepatitis C. El examen físico muestra ictericia escleral y angiomas aracniformes. Su abdomen está distendido con matidez cambiante a la percusión. El examen rectal revela heces de color marrón. ¿Cuál de los siguientes vasos de la circulación portal contribuyó más directamente al sangrado de este paciente? ya. ¿En qué alternativa están pensando o qué diagnóstico creen que tiene el paciente? Hemorragia digestiva alta. Ya, comenzando porque estamos ante una hemorragia digestiva alta y sabemos que la hemorragia digestiva alta puede deberse a úlceras, por ejemplo, que va a ser lo más frecuente. Tenemos a la úlcera péptica, que se divide en la úlcera duodenal, la úlcera gástrica, pero también puede deberse a varices esofágicas, ¿no? Cuando, por ejemplo, el paciente tal vez tiene una patología por una hepatitis crónica que esté llevando tal vez a una cirrosis o tal vez un paciente que sea alcohólico crónico que también te puede llevar a una cirrosis. En este caso, te están diciendo que la historia clínica del paciente incluye una cirrosis secundaria a una hepatitis C. Recuerden que la hepatitis B y la hepatitis C son los tipos de hepatitis que más van a cronificar, más que todo la hepatitis B. También te dice, el examen físico muestra ictericia escleral y angiomas aracniformes. Su abdomen está distendido con matidez cambiante a la percusión y también tiene heces de color marrón, por eso que ustedes mencionan de una hemorragia digestiva alta, que ya debido a una complicación de esta cirrosis de este paciente. Y la pregunta es, ¿cuál de los siguientes vasos de la circulación portal contribuyó más directamente al sangrado de este paciente? ¿Cuál creen que sería el clave? Nadie, ¿no? Gástrica izquierda. Ya, ¿por qué dices que es la vena gástrica izquierda? Porque es junto la esofágica más la gástrica izquierda, lo que hace una unión portosistémica también. Ujú. En este caso tenemos que recordar a las uniones portosistémicas, ¿no? Tenemos tres importantes. Tenemos, por ejemplo, a la unión gastroesofágica. Tenemos también una que se va a ubicar en el ombligo. La última unión portosistémica es la rectosigmoidea. Ok, estaba hablando de las anastomosas venosas. La primera unión gastroesofágica, la segunda que se ubica en el ombligo y la tercera es la rectosigmoidea. La primera, que es la unión gastroesofágica, como lo mencionó la compañera, va a estar dada por la vena gástrica izquierda y por las venas esofágicas. Recordando que las venas esofágicas van a ser que van a drenar en la vena ácidos y estas posteriormente en la vena cava inferior. Y esto, ¿por qué podría dilatarse? ¿No? ¿Por qué podría formarse unas varices esofágicas? Porque va a haber un aumento de la presión venosa portal. ¿Cuándo es que se dice más o menos que ya es un aumento de esta presión y podría generar una hipertensión portal? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan, chicos? Por encima de 10. Ujú. Cuando ya está más de 10 milímetros de mercurio, va a aumentar mucho la presión venosa portal y podría generar una hipertensión portal. Exacto. Entonces, esta unión gastroesofágica nos va a dar lo que conocemos, ¿no? Las varices esofágicas y las que se localizan en el ombligo van a ser quienes, los vasos epigástricos.
con los vasos periumbilicales. Y este nos da un signo típico. ¿Cuál era? De cabeza de medusa. De cabeza De me da. cabeza de medusa, exacto. De cabeza de medusa. Por último, en la unión recto-sigmoidea, acá tenemos cuando se dilatan los plexos, van a ser las hemorroides. Ya sea hemorroides internas, hemorroides externas. ¿Y quiénes van a estar involucrados acá? La vena rectal superior con la vena rectal media y también la inferior. En este caso, nos están hablando de la unión gastroesofágica. Entonces, dentro de las alternativas, ¿quién está? La vena gástrica izquierda. Está bien. ¿Sí se entendió esa parte? ¿O alguna duda tiene? ¿Puede volver, por favor? Ah, ya. Ya, estamos ante un paciente que ya tiene una historia clínica de cirrosis secundaria a una hepatitis C, porque recordamos que la hepatitis C, la hepatitis B son las que más van a cronificar, llevando a un estado proinflamatorio y esto hace que afecte al hígado formando cirrosis. Entonces, este paciente ya está teniendo una complicación de la cirrosis por una hipertensión portal, donde se está afectando la unión portosistémica que conocemos que es la unión gastroesofágica, que es uno de los tipos de uniones de portosistémicas que tenemos, ¿no? La primera es la unión gastroesofágica, la segunda la que se ubica en el ombligo y la tercera que es la unión rectosigmoidea. En este caso estamos hablando de la unión gastroesofágica, por lo tanto están involucradas dos venas, la vena gástrica izquierda y las venas esofágicas. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los siguientes vasos de la circulación portal contribuyó más directamente al sangrado de esta paciente? Preguntan sobre circulación portal. Entonces, ¿quién está involucrada dentro de esta circulación portal? Va a ser la vena gástrica izquierda. ¿Ahora sí? ¿Se entendió mejor? Sí, muchas gracias. Disculpe, Jennifer, y una pregunta en la que sea la respuesta venas esofágicas. ¿Ya? Ya, como lo mencioné, es una unión portosistémica. Entonces, como te preguntan, la parte portal va a estar dada por la gástrica izquierda. Si te hubiesen preguntado por la parte sistémica, sería las venas esofágicas. ¿Sí? Gracias, Jennifer. Ya, el siguiente caso. ¿Alguien podría ayudar leyéndolo, por favor? Yo lo leo, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Ya. Un hombre de 53 años acude a la clínica por fatiga y malestar general. La temperatura es de 37 grados centígrados, el pulso es de 96 por minuto, las respiraciones son de 20 por minuto y la presión arterial es de 128 sobre 74 mm de mercurio. Parece caquético. En el examen físico, los pulmones están limpios a la ocultación bilateral. El abdomen está distendido y las extremidades inferiores tienen edema con fobia de dos cruces. Los estudios de laboratorio son los siguientes. Recuento de leucocito, 8000. Hemoglobina 11, fosfatasa alcalina 80, aspartato aminotransferasa 120, alanina aminotransferasa 50, análisis de orina normal. ¿Cuál de los siguientes es el mecanismo fisiológico principal más probable para los hallazgos del examen físico en este paciente? Ay, Jesús, qué pregunta para tan complicada, Jennifer. No, A ver, mira. Ajá, ya. leo las alternativas. ¿Sí? ¿Leo? No, ya no. Sí, sí, pero dame, o sea, ¿cuál crees que sería para ti la alternativa? Ah, sí. De verdad que yo estuve buscando pero de verdad que es complicadísimo para mí. No, no, no la hice, esa no la hice. Una cirrosis hepática. Ya podríamos estar hablando de una enfermedad hepática, una cirrosis hepática. Pero si la pregunta solamente te dice, ¿cuál de los siguientes es el mecanismo fisiológico más probable para el hallazgo físico del examen físico? O sea, ya deja de tema lo laboratorial y nos enfocaríamos un poco más en el tema del edema y la fatiga, esas cosas. Pulmones limpios, dice, ¿no? Pulmones limpios, Pero abdomen, dice edema dos cruces. extremidades inferiores, edemas, dos cruces en fobia. Nada más. Pero
Exacto, la pregunta dice, ¿cuál es de los siguientes es el mecanismo fisiológico principal más probable para los hallazgos del examen físico ¿Podría de ser paciente? lo de la disminución de la producción de proteínas como la albúmina y eso? ¿Ya? ¿Podría ser la D? ¿Por qué la B? ¿Por qué La D. Para mí sería la B, porque hay una disminución de la producción de proteínas, pero de verdad que no entiendo bien no lo entiendo bien la pregunta. Y si nos va a venir eso en el examen, de verdad que nos va a complicar la vida. ¿Ya? ¿Y quién dijo la D? ¿Quién dijo la D? Alguien dijo la D, creo. Si marcas la D, que dice aumento de la permeabilidad de los glomérulos, si es que dices que esa es la causa principal fisiológica, eso más que todo te causaría un síndrome nefrótico, ¿no? Y te diría que habría proteinuria, por ejemplo. Pero acá Pero dice que el paciente esto- parece caquético, ¿no? Y al parecer caquético, lógicamente que hay una disminución de proteínas, ¿no? exacto, también te ayuda por eso. El paciente Sería parece lo único, es con lo que yo le hallo, con lo que yo le hallaría es relación sería con la baja proteína, porque parece caquético, pues el resto ya es verdad que me pierdo. ajá, tienes que desmenuzar cada cosita del caso. Entonces, primero lo que tú mencionaste, tiene caquetes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que está perdiendo masa muscular, está perdiendo peso y eso es compatible con una enfermedad que es crónica. Luego te dice también que tiene edema, que presenta fobia, que tiene ascitis. Entonces, eso es típico de una hipoalbuminemia. Y por lo menos, claro, Exacto. pierde proteína. Después también te están diciendo que su AST está elevado, está en 120. Su AST está en 120. Entonces, eso es algo típico, ¿no? De una enfermedad ya hepática. Si es que te dicen también su fosfatasa alcalina está normal, entonces es menos probable que se trate de una colestasis, algo biliar. Luego te dicen que su análisis de orina está normal, entonces ya te están descartando una enfermedad renal como que sea causa de la producción de sedema. Entonces, más que todo va a ser algo hepático, ¿no? Por lo que ya mencioné hace un rato. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El paciente está presentando algo clásico de lo que es la hipoalbuminemia, que va a ser secundaria a una enfermedad hepática crónica, y eso está llevándote a diabetes y todo eso. Entonces, lo que más tiene relación a lo que he mencionado es la disminución de la producción de proteínas séricas. Está bien lo que habías mencionado, no dudes de No estoy tan lo que mal. piensas. Es que confunde con tanto dato que da, o sea, que te pone la fosfatasa alcalina, se confunde tanto, de verdad que no entiendo por qué hacen Es eso. como para distraerte, pero recuerda que, o sea, tal cual lo pensaste, que el paciente estaba más flaquito, tú dijiste, ah, ya bajo de peso, como también dijo Leslie, me parece que dijo más que guiarse por el examen físico. Entonces, no duden. También recordarles que todo eso tiene que ver, ¿se acuerdan de la ley de Starling? Porque creo que les vino en una PC, si no me equivoco. No sé si les vino a ustedes. La ley de Starling se refiere, ¿no?, al equilibrio de las fuerzas que van a regular el movimiento del líquido, tanto sea de los capilares como del intersticio. Recuerdan que tenía que ver con la presión hidrostática y la presión oncótica. Entonces, supongamos que la pregunta hubiese sido, ¿no? ¿Cuál sería la presión que se ve involucrada según la ley de Starling? ¿Cuál sería la que se ve afectada? ¿Cuál Sí, sería? rojito, yo también le vi. La oncótica. La oncótica, exacto, por una disminución de lo que está viendo de las proteínas séricas, ¿no? No, sino como se Ajá, arregla entonces, dice hay varias todo. formas en las que les podrían preguntar, según este caso clínico también. Ujú, ¿pero sí se entendió? Sí, Sí. Doctora, Dime. doctora, pero o sea, como decía el compañero, es un poco confuso cuando preguntan los hallazgos físicos, ¿no? ¿Qué mecanismo fisiológico? Y si hay edema y si hay en las extremidades inferiores, o sea, eso quiere decir que también la permeabilidad capilar está comprometida. Ujú. Entonces, eso sí podría contradecir un poco, ¿no? Aunque lo que más se asemeja por todos los valores laboratoriales es disminución de producción de proteína seria. Pero de ahí la pregunta como tal dice, mecanismo fisiológico de los hallazgos del examen físico, que es lo que nosotros podemos apreciar, es o sea, sería ya un compromiso capilar. Entonces, eso es lo que al menos a mí me confundiría, pero no sé cómo usted me podría, o sea, ayudar para yo no confundirme. Algo así. Ujú. Ahí más que todo, como te mencioné, tendrías que guiarte también de los valores que te dieron, ¿no? Del TGP, del TGO, de todo eso también. O sea,
no tanto solo del examen físico, sino también de lo demás, para que puedas tener un diagnóstico fijo. Porque si no, también podrías estar pensando de una enfermedad cardíaca o una enfermedad renal, porque cualquiera de estas también te puede llevar a un edema. Pero tienes que guiarte de los demás criterios para poder decir que es una enfermedad hepática crónica. Ah, ya, entonces en este caso estaría bien porque más que todo me refería a la pregunta, ¿no? O sea, probable para los hallazgos de examen físico. Por ejemplo, si dijera, para los hallazgos laboratoriales de este paciente, ¿cuál sería el mecanismo fisiológico? Creo que ahí sí ya iríamos más que todas las proteínas. Pero Ujú. está bien, doctor. Ok. Y así. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Yo lo vuelvo a leer, ¿ya? Está tachado una parte, ¿no? Ya yo lo tengo acá, yo lo imprimí, no se preocupe. Gracias. Ya, ok. Una mujer de, este no, sí. Una mujer de 35 años de edad, con 31 semanas de gestación, acude al consultorio debido a un dolor intenso al defecar. Sus síntomas comenzaron hace un mes con un picor perianal leve, pero ha empeorado hasta incluir un dolor anal significativo, con heces ocasionales. Recientemente ha tenido menos evacuaciones intestinales, no tiene antecedentes de fiebre. La historia muestra 4 embarazos y 3 nacimientos vivos. El examen rectal revela un bulto en las... el examen rectal revela un bulto a las 3 en un punto en el borde anal, con dolor marcado en el área circundante sin eritema. ¿Cuál de los siguientes es el drenaje venoso del área anatómica que probablemente causa el dolor a esta paciente? Sí, sí. Aquí habla del drenaje venoso, ¿no es cierto? Ahí está la rectal inferior, pues, ¿no? Es la que, claro, que es la que drena toda esa zona. Exacto, porque estamos hablando de por debajo de la línea pectínea. Ajá. ¿Y cuál es el diagnóstico del paciente? Hemorroides externas. Ajá, una hemorroide. Siempre sí, porque además en la gestación el paquete hemorroidal ¿cómo es? Se inflama más. Ujú. Aumenta la presión y podría dilatarse los plexos externos, ¿no? Y algo característico que presenta dolor marcado en el área circundante. Y habíamos hablado en la clase que el tipo de hemorroides que van a doler son las hemorroides externas. Y el picor. Ajá, El plurito, sí. sensibilidad, dolor, temperatura, tacto, iban a ser las hemorroides que se ubican en la parte externa, a diferencia de la parte interna. Teníamos a lo que era la línea pectínea, la línea dentada, y por arriba, ¿qué origen tenía? De la vena recta superior. La recta, Mm, la recta ese es- media. No, recto superior de origen portal era para las hemorroides internas. Ya, me refiero al de origen en embriológico. Endoderma. Endoderma. Ah, endodermo. Ah, claro. Endodermo. Y por debajo de la línea pectínea va a ser el origen ectodermo. Entonces, la irrigación, comenzando por la irrigación, ¿por quién va a estar dado? Por la parte de arriba, Por la vena recta superior. por la arteria rectal superior. Luego, por debajo, ¿por quién va a estar dada? Por la arteria rectal inferior. Sí, inferior. La parte de las venas, ¿por quién va a estar dada? Por la parte de arriba. La vena rectal superior. La vena rectal superior y por debajo la vena rectal Rectal inferior. inferior. La parte de la inervación. La parte de arriba, ¿qué tipo de inervación es? Visceral. Visceral. Inervación visceral, ajá, a diferencia de la parte de abajo que es inervación somática. La parte de arriba, ¿por quién está dado? Una consulta. En la inervación hay un nervio en específico, como en la inervación que es el de la parte por debajo, que sería el nervio pudendo. Ah, si te preguntas por la parte de arriba, te pones solo el plexo hipogástrico. Ok. Ajá.
Justamente le voy a poner en la inervación visceral dada por quién, por el plexo hipogástrico. Y por debajo va a ser el nervio pudendo. La parte del drenaje linfático, ¿por quién está en la parte superior? El drenaje linfático. Ujú. Por el ilíaco interno. Exacto, se llama ilíaco interno. Ilíaco interno. Y por debajo por inguinal superficial. ¿No? Entonces acá les han preguntado sobre el drenaje venoso y hablando de una hemorroides externa, sería por la vena rectal inferior. Si es que les hubiesen preguntado dónde es que se da una metástasis de la parte superior de la línea dentada, ¿cuál sería? Pulmones. Corresponde a un adenocarcinoma. Claro. Hígado. Ajá, exacto, corresponde a un adenocarcinoma, lo más frecuente, Es hígado. que te llevaría metástasis hepática. Ajá, hepática. A diferencia de la parte de abajo que te va a dar ese carcinoma de células escamosas, Pulmón. y te da metástasis pulmonar. Ujú. Metástasis pulmonar. ¿Y cómo es que va a dar metástasis hepática o cómo es que da metástasis pulmonar? Es que la vena del recto superior está conectada al sistema portal, mientras que del recto inferior está el sistema, o sea, es la circulación sistémica. Ujú. ¿Y cómo? Porque te pueden preguntar para que pongas la secuencia. La secuencia sería la vena recta superior, luego va la vena mesentérica inferior, luego la vena esplénica, luego la mesentérica superior, la vena porta, Exacto. que va al hígado. En cambio, en el otro circuito sería vena rectal inferior, vena pudendo inferior, interior a interna, la vena ilíaca interna, luego la vena ilíaca común y la vena cava inferior. Y ahí iría, pues, no a lo que es aurícula derecha, ventrículo derecho y a la arteria pulmonar. Ujú. Sí, lo mencionaste bien. La vena rectal superior se dirige o desemboca en la vena mesentérica inferior. Esta vena mesentérica inferior va a confluir en la vena esplénica, la cual esta vena esplénica con la vena mesentérica superior van a formar la vena porta. Y esto se va a dirigir al hígado, por eso es que va a dar una metástasis hepática. A diferencia de por debajo de la línea pectínea, donde vamos a tener el drenaje, la parte venosa, ¿por quién? Por la vena rectal inferior, la cual se va a dirigir a la vena pudenda interna. Esta pudenda interna se dirige a la vena ilíaca interna, luego esta vena ilíaca interna a la vena ilíaca común y esta vena ilíaca común va a desembocar en la vena cava inferior y por eso es que se va a dar una metástasis pulmonar. Ujú. ¿Alguna pregunta con respecto a este caso? ¿Alguien que pueda leer el siguiente, por favor? El de un niño de 7 años. Yo puedo leer. Gracias. Ya, un niño de 7 años se lleva al servicio de urgencias por vómitos y heces indoloras de color rojo brillante. Se le diagnostica invaginación intestinal y se le trata adecuadamente con resolución de los síntomas. Sin embargo, al médico le preocupa la posibilidad de una recurrencia. Se realiza una gamografía del intestino delgado con captación de radiotrazador y los resultados son los que se muestran. ¿Cuál de las siguientes arterias irriga el tejido que probablemente esté involucrado en la afección de esta paciente? ¿Qué están sospechando? Tengo un Divertículo divertículo de de Meckel. Ya. Diagnóstico, divertículo de Meckel. ¿Y qué es el divertículo de Meckel? El divertículo de Meckel va a ser un rezago del conducto vitelino y se va a dar justamente cerca a la válvula ileocecal. Por ejemplo, acá tenemos al colon ascendente
tenemos a la válvula iliocecal, acá está el ilion, y a 60 centímetros más o menos se va a ubicar el divertículo medio. Entonces, ¿cuál es la ubicación de este divertículo de Meckel a nivel del ilion? Y este divertículo de Meckel suele contener lo que es la mucosa gástrica, ¿no? Y esto puede secretar ácido y puede causar incluso úlceras y sangrado. Entonces, en este caso, es un pacientito, un pequeño que tiene diagnóstico de divertículo de Meckel y se le ha diagnosticado con invaginación, que justamente es un... Entonces, para eso tenemos que recordar que habíamos hablado de lo que era el intestino primitivo, ¿no? Que teníamos a la cuarta semana, teníamos un origen endodérmico y este intestino primitivo se dividía en lo que era el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Lo que era el intestino anterior, ¿de dónde a dónde iba? De las... Esófago hasta la segunda porción duodenal. Sí. Desde el esófago hasta los 2/3 proximales, el duodeno. Porque el intestino medio va a estar dado desde ese tercio distal del duodeno. ¿Hasta dónde? Hasta los 2/3 proximales del colon transverso. Luego el intestino posterior te daba lo que es el tercio distal del colon. ¿Hasta dónde? Hasta el canal anal, pero ya por arriba de la línea. Por encima de la línea fina. Entonces, acá teníamos que separar esto porque tenía diferente inervación, diferente irrigación. En relación a la irrigación, ¿por qué no estaba dado en la parte del intestino anterior? Por el tronco el celíaco. tronco celíaco. Ajá, por el tronco celíaco. ¿Y ese tronco celíaco se divide en quién? Gástrica izquierda, hepática común y esplénica. Gástrica izquierda, hepática común y la arteria esplénica. Luego, los 2/3, bueno, el intestino medio, ¿por quién está irrigado? Por la mesentérica superior. Mesentérica superior. Por la mesentérica superior. ¿Y el intestino posterior, por quién está irrigado? Mesentérica inferior. Mesentérica inferior. Ajá. ¿El tronco celíaco a nivel de qué vértebra está? A nivel de la T12, ¿no? A nivel de T12. Mesentérica superior L1. L1. y mesentérica inferior L3. L3. a nivel de L3. Ajá. Entonces, si nos preguntan sobre el divertículo de Meckel, que les había mencionado que está a nivel del ilion, entonces, ¿cuál sería la arteria que va a irrigar ese tejido? Sería a nivel del intestino medio. Sería mesentérica superior. Superior. Mesentérica superior. Exacto, mesentérica. La mesentérica superior. ¿Sí se entendió ese casito? ¿Alguien podría leer el siguiente, por favor? Un hombre de 55 años acude a la clínica por aumento de la circunferencia abdominal, distensión abdominal y fatiga. El paciente ha consumido más de 30 unidades de alcohol por semana desde los 16 años. Los signos vitales son normales, el examen físico revela ginecomastia, las palmas del paciente están visiblemente rojas y el abdomen está distendido con una ola de líquido. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de la ginecomastia y las palmas rojas de este paciente? Dice A, liberación de citocinas, B, disminución de la síntesis de proteínas hepáticas, C, aumento de la presión venosa portal, D, reducción del metabolismo de los estrógenos,
E, reducción de la depuración de toxinas hepáticas y F, vasoconstricción sistémica. ¿Cuál creen que sería la respuesta? El doctor había comentado que por una alteración de los estrógenos. ¿Y por Sí, qué? sería la de Que La D sería. pero en paciente con tratamiento a afección hepática produce ginecomastia, alguno de los medicamentos. No, porque normalmente en la cirrosis hay una disminución de la capacidad pues, de metabolizar los estrógenos. Entonces, Exacto. Exacto, tal cual lo mencionaste en la cirrosis. No podría. Los funcionamientos. Ajá, Pero- también. Como lo mencionó la compañera, es más que todo porque al haber esta patología, la cirrosis hepática, el hígado ya no va a poder tener la capacidad de poder metabolizar ciertas hormonas, por ejemplo, los estrógenos en este caso. ¿Y esto qué va a causar? Un aumento de los niveles circulantes de los estrógenos y esto provoca ginecomastia, también va a provocarte lo que es el eritema palmar, las arañas vasculares, ¿no? Que son las telangiectasias, y todo esto va a estar relacionado por el hiperestrogenismo, por esta patología hepática que tiene de fondo. ¿Sí se entendió este caso? ¿Para todos? y ese está un poco más, Sí. ese está más comprensible. Ok. Ya, siguiente caso. Este lo sacan por lo que he explicado hace un rato. Cuando estábamos hablando de hemorroides, de lo que está el drenaje, la inervación, irrigación, de dónde está la linfática, del aporte de arriba de la línea pectina y por debajo de la línea pectina. Ya, yo leo. Un hombre de 63 años acude a su médico de atención primaria con un bulto en la ingle. El examen físico revela ganglios linfáticos inguinales superficiales izquierdos palpables e hinchados. La aspiración con aguja fina de un ganglio linfático agrandado muestra células escamosas malignas. ¿De cuál de los siguientes sitios es más probable que se hayan originado las células malignas encontradas con la aspiración con aguja fina? Ahí, ese es un carcinoma de células escamosas y ese es el ano. Estaba mencionando el ente, pero el epitelio escamoso presente. Sería por debajo de la línea pectina, es la que da el carcinoma de células escamosas. Ajá, el carcinoma de células escamosas da por debajo de la línea pectínea y como lo había mencionado, por debajo de la línea pectínea está dada la parte linfática por nervio inguinal superficial y justamente te dicen, perdón, por el nodo inguinal superficial y justamente te dicen, revela ganglios linfáticos inguinales superficiales, palpables e hinchados, ¿no? Es por eso que se está dando esto. ¿Sí se entendió este casito? Creo que está menos complicado que los anteriores. Sí. Sí, está bien. Alguien que lea este, por favor. Yo lo leo. Una mujer de 22 años acude a la clínica debido a una creciente falta de aire, debilidad y fatiga. Tiene antecedentes de sangrado menstrual abundante. El examen físico revela pérdida de cabello, coiloniquia y mucosas pálidas. Los estudios de laboratorio muestran una concentración de hemoglobina de 6, una concentración de hemoglobina corpuscular media 24, hemoglobina por célula, un volumen corpuscular medio 65 femtolitros y una amplitud de distribución de eritrocitos al 17%. ¿Qué parte del tracto gastrointestinal es responsable de absorber el nutriente del que es más probable que este paciente presente esta deficiencia? Ujú. ¿En cuál crees que sería la clave? ¿Qué está preguntando? Duodeno. ¿Y por qué sería duodeno? Ahí se absorbe el hierro la mayor parte. anemia ferropénica secundaria, pérdida crónica. Ya. Diagnóstico, anemia ferropénica, ¿verdad? Sí, es microcítica. Ajá. Es una microcítica. Entonces es una anemia ferropénica. ¿Y dónde es que se absorbe el hierro? El En duodeno. duodeno. El duodeno se van a absorber los metales divalentes. No vamos a tener acá al hierro, al calcio, al magnesio, también se va a absorber el cobre. El ilium, ¿qué absorbe? En su porción terminal es la B12, B12. B12. B9 Las sales biliares. también. Exacto, los ácidos biliares también.
Y también vamos a tener a las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? La vitamina A. La A, ¿cuál más? La D, la E, Ah, la D. la ADEC, Ajá, A, D, E, K. Esas. En el yeyuno, ¿quiénes se van a absorber? folatos, Ya, el ácido fólico. ¿Qué más? La vitamina, el zinc, por ejemplo, ¿dónde se absorbe? Y un Ujú. Entonces, en este caso creo que ha sido menos complicado, que lo diagnosticaron que es una anemia ferropénica y la absorción del hierro se da en el duodeno, por eso es el Alguien que pueda leer el siguiente. Dime. ¿Podrías repetir qué se absorbía en el duodeno, por favor? Ah, ya, en el duodeno va a ser los metales divalentes. Acá se van a absorber el hierro, el calcio, el magnesio, el cobre. Ujú, estos principalmente. Gracias. Y siguiente. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? ya otra vez. En un estudio de investigación se utilizaron voluntarios sanos para determinar las concentraciones basales de electrolitos en las secreciones gastrointestinales. Los sujetos consumieron un bolo de alimentos y los investigadores midieron la velocidad de flujo, las concentraciones de electrolitos y el pH en varios sitios a lo largo del tracto gastrointestinal. Los datos obtenidos de un sitio de recolección se utilizaron para construir la figura que se muestra. ¿Cuál de los siguientes órganos es probablemente el responsable de los cambios registrados en el gráfico? Ujú. Ya. En ese gráfico, ¿qué es lo que pueden apreciar? Después de la ingesta de alimentos, ¿cómo es que se encuentran los niveles de Lo bicarbonato? del pH, creo, ¿no? El pH. Aumenta- El bicarbonato aumenta después de la ingesta. Ajá. Claro, bicarbonato y sodio están arriba. ¿Y el cloro cómo está? El cloro disminuye Disminuye. el nivel de potasio. Si te das cuenta, el sodio está dentro de sus valores normales, por ahí aproximadamente. Lo que más se ve afectado después de la ingesta de la comida, en este caso ha sido el bicarbonato y el cloro, que el cloro ha disminuido y el bicarbonato ha aumentado. Entonces, ¿cuál de los siguientes órganos es probablemente responsable de esos cambios que se ha dado? El páncreas. El estómago. Estómago. El páncreas es el exocrino. ¿Por qué dices el estómago? Es que todos estos cambios se refieren a la producción de ácido clorhídrico. La marea alcalina parece La marea alcalina. claro. Ya, o sea, sí podría ser si es que te hubiesen dicho o sea, el ácido del estómago. ¿no? El ácido del estómago va a producirte una disminución del pH, pero acá te está dando como un mecanismo compensatorio tal vez de esa disminución del pH después de la ingesta de alimentos que va a activar justamente la bomba de hidrogeniones potasio TPasa, va a haber un aumento del bicarbonato y una disminución del cloro. Y justamente esa característica, ¿no?, de aumento de bicarbonato y disminución del cloro va a ser más que todo por la secreción del páncreas, que se va a estar dada por una estimulación de la comida, ¿no? Como lo menciona acá, después de haber consumido los alimentos, es que se da este aumento de bicarbonato y disminución del cloro. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a neutralizar el contenido del ácido que ha sido proveniente del estómago, ¿no? Al duodeno. ¿Sí se entendió esa parte? Sí. O sea, es producto del jugo. Luego, Jennifer, please. Es En así, este caso, dime. es producto del jugo pancreático todo este cambio de. Ajá, es por la secreción del páncreas. ¿Por qué? Como lo repito, ¿por qué? Porque la secreción del páncreas justamente se va a caracterizar porque va a hacer, va a estimular, ¿no?, a la liberación de bicarbonato y una disminución de cloro después de la ingesta de los alimentos. Ujú.
¿Y por qué? Para poder neutralizar el contenido ácido que ha provenido del estómago hacia el duodeno. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes órganos es probablemente responsable de los cambios registrados en el gráfico? Más que todo va a ser el páncreas. Jennifer, eso sería en el páncreas. Y en el estómago, ¿qué cambios o qué modificaciones habría? Porque yo también lo asociaba igual que Alexander por el tema de la producción de ácido clorhídrico. Claro, lo que pasa es que la pregunta aquí dice cuál es el órgano probablemente responsable de los cambios. No dice cuál es el órgano que sufre los efectos de los cambios, sino dice cuál es el órgano responsable de los cambios, cuál es el órgano que te está produciendo el bicarbonato, que está enviando el cloro. Yo imagino que por ahí va la pregunta, ¿verdad, no? Exacto, es justamente lo que mencionaste, el que está haciendo esos cambios que se muestran en el gráfico, ¿no? Si es que te hubiesen hablado ya algo de la bomba de hidrógeno, de hidrogeniones, potasio TPasa, ya lo más probable es que esto hubiese sido el estómago. Pero no se está hablando de eso directamente. En otras palabras, la pregunta es cuál es el órgano que ocasiona esos cambios. Ajá, ¿Cierto? exacto. Ajá. Ok. Ujú. Entonces, páncreas. Siguiente caso. Alguien que lo pueda leer, por favor. Ya yo lo leo. Ya, gracias. Una mujer de 65 años acude a su médico de atención primaria y refiere síntomas de debilidad generalizada, mareos y diarrea durante los últimos meses. También refiere una sensación de hormigueo en los pies. Su historial médico es significativo para hipotiroidismo. El examen físico revela una disminución de la sensibilidad al pinchazo de los dedos de los pies en forma bilateral y un signo de Romberg positivo. Es muy probable que esta paciente tenga deficiencia de una sustancia producida por cuál de los siguientes tipos de células. ¿En cuál crees? ¿Qué células crees que está hablando? Parietales. Es una afección neurológica, ¿no? Ujú. Sí, justamente te está diciendo de un signo de Romberg positivo y Re- también disminución de la sensibilidad al pinchazo en los dedos de los pies. Hay una neuropatía periférica. La célula G, Deficiencia de vitamina B12. No, parietales. parietales, Claro, son células parietales. parietales, ¿no? Ujú. Ujú. Células parietales. Pero es una neuropatía producida por deficiencia de vitamina B12. Pues, ¿no? Jennifer, el Ajá, diagnóstico no sería una anemia perniciosa, o sea, porque en esta no va a haber, ya que se causa inmune, no va a haber producción del factor intrínseco. Entonces va a haber un déficit de factor intrínseco y estas células lo producen como tal. claro, también podría ser un diagnóstico o una anemia perniciosa, pero también podría ser por el mismo hipotiroidismo, ¿no? Que podría, por ejemplo, tener una gastritis atrófica autoinmune, está dada por el hipotiroidismo. Y esto te podría llevar también a una deficiencia de B12. Pero también el diagnóstico que tú has dado también es correcto. Y en cualquiera de los dos también se podría estar afectando las células parietales, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso de las células parietales, ¿qué producen las células parietales para que digan que estas estén afectadas? Es que estas producen el ácido clorhídrico y en el factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12 en este caso. Ujú, exacto. Justamente habría una disminución del factor intrínseco, habría una disminución de la absorción de la vitamina B12 y esto te generaría una anemia de tipo megaloblástica, ¿no? Y te tendría que estar dando unos síntomas neurológicos, como lo menciona aquí, Romberg positivo, disminución de la sensibilidad. En el caso de las células principales, ¿qué producen estas? Pepsinógeno, Pepsinógeno. que es la forma inactiva de la pepsina para la digestión de Con ácido proteínas. clorhídrico se convierte en pepsina. Ajá. Para las proteínas. Ajá. Las células G, Trina. La gastrina. Gastrina. ajá. ¿Y qué produce la gastrina? ¿O qué estimula? No era la producción de ácido clorhídrico. Clorhídrico. A la producción de ácido clorhídrico, exacto. Acá podríamos aprovechar en hablar de la gastrina, que habíamos dicho que cuál era el estímulo para la secreción de la gastrina. La presencia de comida, ¿no? Aminoácidos. Los alimentos. Los alimentos ricos en aminoácidos. El ¿Cómo triptófano cuáles? y la fenilalanina. Ajá, la fenilalanina, el triptófano,
porque la fenilalanina va a ser precursor ¿de quién? De las catecolaminas, y el triptófano va a ser precursor ¿de quién? De la serotonina. ¿Y cuál va a ser la función, ¿no?, de esta gastrina? Va a estimular a la bomba de hidrógeno potasio ATPase para que se pueda liberar el ácido clorhídrico en la célula parietal. Teníamos un receptor de la gastrina, ¿recuerdan cuál era? El CCKB o CCK2, creo. Ajá, CCKB o CCK2. La colecistoquinina, B. Exacto, porque compartía o era de la misma familia de la colecistoquinina. Y este CCKB va a ser metabotrópico. ¿A quién está unido? PQ. PQ. A la proteína GQ. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener un efecto positivo sobre la bomba de protones. ¿Y esta bomba de protones es qué tipo de transporte? Activo primario. Activo primario. Activo primario. Activo primario. Tenemos también una patología que se relaciona a los niveles elevados de gastrina, que lo mencionamos en clase. ¿Cuál era? Solinger-Edison. Síndrome de Solinger. Solinger-Edison, que te predispone a la formación ¿de quién? De los gastrinomas. Por eso es que van a haber niveles elevados de gastrina, y lo malo de eso es que el pH va a estar muy ácido. Al estar muy ácido se desnaturaliza ciertas enzimas que nos van a servir, por ejemplo, para la digestión de las grasas. ¿Y esto cómo se va a manifestar clínicamente? Con esteatorrea. Y también puede haber disminución, ¿no?, de la absorción de algunas vitaminas, que son las liposolubles, que las que hablamos hace un rato. Esto es en relación a la gastrina. Luego, las células I, ¿qué van a producir? Secreta el CCK. El CCK. Ujú. La colicistoquinina. Nos ayudan con la producción del CCK. ¿Y cuáles son las funciones del CCK? Inhibir el vaciamiento gástrico Ya, y ayuda a la contracción de la vesícula biliar. Estimular también la liberación de las enzimas pancreáticas y la bilis. Jennifer, en este caso sería el CCK1, ¿no? sí, o sea, su receptor de la colecistoquinina es el CCKA o CCK1. Sí, gracias. Dentro de sus funciones de la CCK está, como lo mencionaste, inhibir el vaciado gástrico, también contraer la vesícula, pero relajar el esfínter de Oddi. Nos va a ayudar también a la secreción de bicarbonato. Carbonato a nivel del páncreas. Esas son sus funciones principales. Entonces la respuesta sería células parietales en relación al ácido clorhídrico y factor intrínseco. Jennifer, yo tenía una pregunta referente a la acción de la gastrina, porque los receptores CCKB están en las células enterocromafines, entonces la gastrina estimula las células enterocromafines, estas liberan histamina y esa histamina la que activa las células parietales. O sea, yo lo había entendido de esa manera. Sí. Justo en la No, o sea, no actúan directamente sobre la bomba, ¿no?, de hidrógeno. van a estimular a la bomba de ¿cómo se llama? Hidrógeno potasio ATPase, justamente esta gastrina, pero la gastrina, como lo mencioné en clase también, va a estimular a las células enterocromafines light, y estas van a ayudar a la liberación de histamina. La histamina va a actuar en su receptor H2 de la célula parietal, y este receptor H2 está acoplado a la proteína GS. Entonces, al estar acoplado a la proteína GS, va a aumentar los niveles de AMP cíclico, y si tiene aumentos de niveles del AMP cíclico, actúa positivamente en la bomba de hidrógeno potasio ATPase. O sea, es también otra acción que va a tener esta gastrina, ¿no? Que va a actuar también en ayuda de las células enterocromafines like. Ah, ok. Tiene estas dos acciones. Ajá. Sí, justo en la imagen que había mostrado en la clase de la célula parietal, expliqué esa parte, cuando hablé de la acetilcolina, de la gastrina, de la histamina, que las tres van a tener un efecto positivo en la bomba de hidrógeno potasio ATPase, y la somatostatina y los prostaglandinos un efecto negativo. Creo que sí les pasaron las diapos, ¿no? Ahí está la imagen. También está en el step. Sí, las compartí.
Jenny, disculpa, ¿podrías agrandar la parte de gastrina, please? Por favor. Ahí está. ¿Me viste? Gracias. Sí, ya está, Jenny, gracias. Aquí. Siguiente. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Un endocrinólogo estudia el sistema neuroendocrino responsable del hambre y la saciedad en seres humanos fisiológicamente normales. Para ello, el investigador toma muestra de sangre de voluntarios sanos justo antes y 30 minutos después de una comida. Estas muestras de sangre se analizan para detectar posibles cambios en los niveles hormonales. ¿Cuál de los cambios que se muestran en los niveles de proteína se encontraría con mayor probabilidad en muestras tomadas 30 minutos después de comer en comparación con muestras de sangre tomadas antes de comer? Ahora, ese cuadrito no lo veo. Ahora lo ves mejor porque lo he agrandado. ¿Cuál creen que sería la respuesta? A, La B, B. C. La B porque, bueno, ahí está la grelina, el neuropéptido y la leptina, y la grelina como el neuropéptido son las que disminuyen después de comer y la leptina es la que aumenta, pero en un poco más de tiempo, lo que leí yo. Ya. ¿Cuál me has dicho, B o D? La B. Es la D. Es la D. Es la D. Está bien lo que me has dicho, pero justo lo que me acabas de decir concuerda con la letra D. Y como decía, con más tiempo estaba ahí bueno, la leptina era la que decía, ¿no? Aumenta, pero en un poco más de tiempo, o sea, como que podía ser o N o podía ser bajo, entonces, ¿cuál será? B, dije. Lo que pasa es que si dices B, estarías diciendo que la grelina va a estar aumentada después de haber consumido alimentos. Y es lo contrario, porque la grelina que va a ser secretada por el estómago es la hormona del hambre. Entonces, cuando va a aumentar el apetito, aumenta antes de comer, pero disminuye cuando ya ingieres los alimentos. Y esta tabla te muestra. Ya vi la flecha, sí, sí. Todas tienen que estar Ajá. para abajo, las dos primeras y la de abajo. Bueno, la última que sería es de la D, porque no. Tendría que estar, Exacto. bueno, si estaría abajo o estaría en rayitas, estaría esa, ¿sí? Exacto, ajá. O sea, lo que estabas pensando estaba bien, solo que es la letra D. Está bien. Sí, la grelina, deben acordarse que es la hormona del hambre, va a disminuir después de la ingesta de alimentos. Y justamente en este caso dice después de 30 minutos de haber comido. Luego el neuropéptido Y, que va a ser secretado por el hipotálamo, va a ser un estimulante del apetito. Entonces aumenta cuando hay hambre. Justo también cuando la grelina está alta, el neuropéptido Y también va a estar alto. ¿Y qué quiere decir eso? Que va a disminuir después de la comida. A diferencia de la leptina, que esta va a ser la hormona de la saciedad. Grelina es la hormona del hambre. El neuropéptido Y estimula el apetito. Y la leptina es la hormona de la saciedad. Entonces, ¿cómo va a estar después de la ingesta de alimentos, después de 30 minutos? La grelina debería estar disminuida. ¿Se entiende por qué está disminuida la grelina? Sí, porque Ya comió. del apetito ya comiste ya. Ajá, comes, disminuye. Neuropéptido también, comes, disminuye. La leptina, si bien es cierto, podría estar aumentada después de la comida. ¿Por qué? Porque se supone que ya ingeriste alimentos, entonces la hormona de la saciedad va a aumentar, pero esta va a requerir, como lo mencionó la compañera, va a requerir más tiempo luego de haber ingerido las comidas. No es que vaya a responder de inmediato ante una sola comida. Entonces, en este caso, podríamos encontrarla normal o aumentada. Y la alternativa que va más con eso es la letra D. ¿Sí se entendió?
Sí, La ya. la grelina también, por si acaso, va a estar vinculada con el síndrome de Prader-Willi. En este síndrome, los pacientes podrían estar más propensos a la obesidad porque esta grelina va a estar aumentada, entonces van a tener mucha hambre. Y también está vinculada al bypass gástrico, pero en este caso de bypass gástrico, la grelina va a estar disminuida. O sea, un paciente que después de que se haya hecho un bypass gástrico, la grelina va a estar disminuida. Y en síndrome de Prader-Willi, la grelina va a estar aumentada, por si les ponen esos cositos. Alguien que lea el siguiente caso, por favor. Ya yo lo leo. Un hombre de 42 años acude al médico debido a un dolor abdominal intermitente en el cuadrante superior derecho, que se presenta con mayor frecuencia después de comidas copiosas. El dolor a veces se irradia al hombro derecho y el índice de masa corporal del paciente es de 34. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de dolor asociado con este paciente? Ya es algo de lo que ya hemos estado hablando hace un rato. ¿Cuál creen que sea la respuesta? La liberación de la colicistoquinina. Lo veo. La liberación de Sí, colecistoquinina. la ve. Claro, Porque él no vaya a comer sopiosas. Teniendo un Exacto. cólico biliar en este momento. Esto les había mencionado en clase que el caso clásico que les deben poner para marcar colecistoquinina es un dolor en el hipocondrio derecho, luego de la ingesta de alimentos que son copiosos, ¿no? A la ingesta de grasas. ¿Por qué? Porque el estímulo para poder liberar colecistoquinina justamente van a ser los ácidos grasos, pero van a ser los monoacilglicéridos y los diacilglicéridos. La liberación de esta colecistoquinina, entonces Dime. va a ser... Dime. Esta es la hormona que también que produce el dolor cuando hay el cálculo, ¿no? Porque es la que contrae la vesícula, ¿no? Exacto, si es que hay un cálculo, por ejemplo, en el conducto cístico, no va a poder liberarse el líquido biliar. Entonces, la colecistoquinina va a hacer que la vesícula se contraiga, pero como no va a poder salir el líquido biliar por el cálculo, va a aumentar el dolor. También podría ser otro caso clínico que les coloquen en el examen. Ujú. Ya, gracias. Siguiente. ¿Alguien que lea este caso, por favor? Yo lo leo yo. Una mujer de 50 años acude a la clínica por presentar dolor epigástrico ardiente desde hace 2 meses. El dolor se alivia con las comidas, niega náuseas y vómitos. Una prueba de secreción ácida gástrica revela el pH gástrico 1.2. La pregunta es la secreción de cuál de las siguientes sustancias puede contrarrestar la hiperacidez observada en el paciente. Bueno, acá es el valor normal, ¿no? De 1.5 a 3.5. En este caso estaría normal. ¿Y cuál de las siguientes sustancias puede contrarrestar la hiperacidez observada en este paciente? Podría La ser secretina. La secretina. lo que es el bicarbonato. Exacto, justamente la secretina su principal función va a ser la secreción de bicarbonato pancreático y también biliar para poder tener un pH menos ácido, ¿no? Entonces, la respuesta sería secretina, que está secretada ¿por qué tipo de células? Las células S. En el duodeno. Otra pregunta que les pueden colocar, ¿cuál es el pH que va a estimular a la secreción de la secretina? Si es que se tiene un pH duodenal menor o igual de 4.5. Si es que ya es menor o igual... Oh, sí, Jennifer, repite lo que dijiste. Allá. Para que se pueda liberar la secretina, el punto de corte, por así decirlo, para que haya un estímulo de la liberación de la secretina, va a ser un pH duodenal menor o igual de 4.5. Dicen normalmente 3.5, 4.5, pero a partir de 4.5 ya se está estimulando la liberación de secretina. Jennifer, una pregunta. En el 4.5 era el proceso de naturalización, creo, ¿no? Y el otro era proceso de desnaturalización, creo, en el 3.5. Sí, o sea, si es que el pH está mucho más ácido, ya va a haber una desnaturalización de las enzimas.
Entonces ahí vas a encontrar, por ejemplo, este atorrea, lo que hablé hace un rato, ¿no? Porque las enzimas no van a permitir, o como al verse desnaturalizadas, no van a ayudar en la digestión o absorción de las proteínas, de las grasas, de los carbohidratos, no van a poder cumplir su función. Gracias. Ustedes recuerdan que tenemos la parte del páncreas exocrino y la parte del páncreas endocrino. ¿Cuál es el que abarca la mayor parte? ¿Endocrino o exocrino? El exocrino. Exocrino un 90%. 90. Exocrino en un 90%, incluso más, va a ser la parte exocrina del páncreas. Y acá vamos a tener, ¿no?, a los ácidos pancreáticos. Y estos van a liberar o secretar enzimas que van a ser inactivas, o algunas también que pueden ser activas. Las inactivas son los fumógenos, ¿no? Exacto. Las que son inactivas son justamente los que mencionan los imógenos, porque estos van a ser como precursores para que después las determinadas enzimas puedan activarse en diferentes lugares, como por ejemplo el intestino. Si es que se activa antes, o sea, en el lugar de donde se está produciendo, puede generar una pancreatitis, ¿no? Justamente la fisiopatología de la pancreatitis lo explica. Estos ácidos pancreáticos también nos van a ayudar con la secreción de bicarbonato. Entonces, esto que nos va a dar una secreción más alcalina, entonces el pH va a aumentar. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, el tripsinógeno. Ese tripsinógeno se convierte en tripsina, y esta ya va a ser la enzima activa. ¿Y gracias a quién se vuelve en tripsina? Enteroquinasa. ¿Enteroquinasa? Ajá, a la enteroquinasa duodenal que tenemos en el intestino delgado. Entonces también vamos a encontrar en el páncreas, ¿no?, la amilasa pancreática, la lipasa pancreática y todas estas que nos van a ayudar a la digestión por ejemplo, de proteínas, digestión de lípidos. En relación a la digestión de los carbohidratos, ¿dónde es que esta va a comenzar? En la boca, con la enzima de amilasa. En la saliva tenemos enzimas. En relación a la digestión de carbohidratos, esta comienza en la boca, como bien lo mencionaste, con la amilasa salival. Esta, ¿cómo es también llamada? Hialina. Hialina. Y pregunta de examen puede ser qué tipo de enlace tiene. Tiene un enlace Alfa. alfa 1,4 glicosilada. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta amilasa salival va a degradar a los polisacáridos, como por ejemplo el almidón, al glucógeno. Vamos a tener posteriormente a los oligosacáridos y a los disacáridos, como por ejemplo la sacarosa, la lactosa, la maltosa. Y va a haber una parte del almidón, de este almidón, que no se va a degradar en el estómago, entonces va a tener que pasar por la amilasa pancreática del intestino. Y estos disacáridos van a pasar a ser monosacáridos por unas disacaridasas, que van a estar ubicadas en los enterocitos, en el borde cepillo de los enterocitos. Entonces, ¿cómo se llaman esas disacaridasas? ¿Recuerdan? A las disacaridasas. A la maltasa, a la sacarasa y a la lactasa. Entonces, esta maltosa, ¿por quién está formado? ¿Por quién está formado? Por una glucosa más otra glucosa. ¿La lactosa por quién?
¿Recuerdan? Por una glucosa más una galactosa. ¿Y la sacarosa por quién? Por una glucosa Más fructosa. más fructosa. Ajá. Entonces, lo que les podrían preguntar es, por ejemplo, la fructosa, o sea, ¿a quién va a utilizar como su transportador? Va a ser al GLUT5. Eso me acuerdo que me preguntaron en el examen. La fructosa utiliza el GLUT5. ¿Y cómo? Porque va a utilizar una difusión facilitada. Luego también la glucosa y la galactosa, exacto, va a ser por el SGLT1 y utiliza un transporte activo secundario con sodio. Los demás que se utilizan los van a encontrar en el STEP. Me acuerdo que esto lo leí en el STEP. Pero de los que a mí me preguntaron fueron de estos, de la fructosa y la glucosa y la galactosa. ¿Y qué tipo de transporte utilizan? Uno de difusión facilitada y el otro de transporte activo secundario con sodio. Luego tenemos también a la digestión de proteínas. ¿Dónde es que va a comenzar esta digestión de proteínas? ¿En el estómago por la pepsina? ¿No es por la tripsina? Ya. Primero es que en el estómago vamos a tener que se va a formar al pepsinógeno, ¿no? Al pepsinógeno. ¿Dónde? En las células principales. Y este pepsinógeno tiene que pasar a ser pepsina. ¿Por qué? Porque la pepsina va a ser la enzima que va a estar activa. ¿Y gracias a quién se da esa conversión? Entero. Gracias al ácido clorhídrico. El pepsinógeno se vuelve en pepsina gracias al ácido clorhídrico. Y este ácido clorhídrico, ¿por quién está dado? Por las células parietales o las células oxínticas. Recuerdan, en las células parietales nos daban el ácido clorhídrico y también el factor intrínseco. Y ese ácido clorhídrico dado por células parietales nos van a ayudar en la conversión de pepsinógeno a pepsina. Y esta pepsina va a ser la que va a iniciar la digestión de las proteínas. Entonces, esta pepsina va a ser la que va a degradar las proteínas, pero algunos péptidos quedan sin degradar y su digestión va a pasar al intestino por el jugo pancreático y por algunas enzimas proteolíticas, ¿no? Por las enzimas que van a ser, por las proenzimas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, al tripsinógeno, al quimiotripsinógeno y a otras enzimas que van a ser proenzimas, pero estas proenzimas van a tener que ser activadas por la enterosinasa duodenal, así como lo mencioné hace un rato, por la enterosinasa duodenal y se va a formar, por ejemplo, la tripsina, la carboxipeptidasa y todo lo demás. Luego tenemos a la digestión de lípidos. En esta digestión de lípidos, también les suelen preguntar dónde es que inicia esta. Inicia en la boca. ¿Con quién? ¿Con quién inicia la digestión de los lípidos? Y pasa. Lipasa lingual. Luego vamos a tener un proceso que se le va a llamar la emulsión. ¿En qué consiste ese proceso de emulsión? Es que vamos a tener grandes gotas de grasa, que van, gracias a las sales biliares, se van a formar pequeñas gotas de grasa. Y luego estas pequeñas gotas de grasa, gracias a la lipasa pancreática, por ejemplo, la lipasa pancreática, se van a formar los ácidos grasos libres.
y también en los monoglicéridos. Pero estos no pueden absorberse. Es por eso que vamos a tener a las sales biliares. De nuevo. Y estas sales biliares van a permitir que estos ácidos grasos libres y los monoglicéridos pasen a convertirse en micelas. Y estas micelas son las que sí se van a poder absorber. Se van a poder absorber en el enterocito. Eso es lo que deben saber más que todo en la digestión de lípidos, digestión digestión de proteínas, digestión de carbohidratos. Les he hecho como que un resumen rapidito para que puedan seguir leyendo del STEP. También me parece que lo leí en el STEP esto. ¿Puedes ampliar un poquito la parte de lípidos, por favor? Ya. Ya, Jenny, gracias. Bueno, hemos terminado con la parte de gastro. Podríamos resolver estos casitos de neumo, si quieren. Sí. Sí, por favor. Sí, por favor. Ya, alguien que pueda leer el primer caso, por favor. Ya yo lo leo. Un hombre sano de 19 años ha experimentado náuseas y fatiga desde que llegó ayer a una ciudad de gran altitud para una expedición de montañismo. Tiene disnea moderada al subir escaleras y caminar rápido. Se va con el equipo de la expedición a una altitud más alta para comenzar la escala. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que ocurra en este paciente si comienza inmediatamente a escalar a gran altitud? ¿En este caso a qué se refiere? ¿Cuál sería el diagnóstico? Asma. Mal de Asma. altura. ¿Mal de altura? Altura. Ujú. Recuerda que te están diciendo que presenta esta sintomatología desde que llegó a una ciudad de gran altura. Entonces, lo más probable es que estemos ante una enfermedad de altura, que también se le conoce como mal de monje. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El paciente va a hiperventilar, ¿no es cierto? Si es que va a hiperventilar, va a disminuir. Hiperventila, y esto que hace que haya una disminución de la presión arterial de CO2. ¿Y eso qué trastorno ácido base te va a dar? Una acidosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Recuerda que está disminuyendo la presión arterial de CO2. Si es que está disminuyendo, el pH, ¿cómo va a ser? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Va a No, aumentar. sí, Se le llama alcalosis respiratoria. Ajá. Si es que fuese a disminuir, por ejemplo, en los casos donde aumenta el CO2, ahí sí estaríamos ante una acidosis. Pero en este caso, a causa de la hiperventilación, disminuye la presión arterial de CO2 y va a darse una alcalosis respiratoria. Ujú. Entonces, esta enfermedad de altura, si es que el paciente no llega a descender o sigue subiendo, ya se podría dar ciertas complicaciones, ¿no? Como por ejemplo un edema cerebral, un edema pulmonar. Y en el caso de un edema cerebral, que es lo que podría darse en este caso, una de las manifestaciones que se presentan en estas alternativas, ¿cuál sería? En la primera. Ajá, ataxia. Es ataxia porque ya se está dando una de las complicaciones de la enfermedad de altura. Y para que no se dé esto, ¿qué medicamento podríamos dar antes de exponerse a esta gran altitud? O ya mientras estás ahí, ¿qué medicamentos suelen dar? Acetazolamida. Ujú. Ah, sí, seguro. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la acetazolamida? Inhibe la anidrasa carbónica. Inhibe la anidrasa carbónica.
¿Dónde la inhibe? ¿Dónde se actúa esta acetazolamida? Que dicho sea de paso es un diurético. Inhibe a la anhidrasa carbónica en el túbulo contorneado proximal, por si acaso. Entonces, esta acetazolamida se puede usar 2 días antes de exponerse a la altura. También se puede usar el mismo día, ¿no? Y también 2 días después para poder excretar bicarbonato por la orina. Pero va a tener una contraindicación. Por ejemplo, en la acidosis tubular renal. Esto más que todo lo van a hablar cuando lleven nefro. Pero con que en la parte de neumo se sepan que el diagnóstico es una enfermedad de altura y que va a haber de trastorno ácido base una alcalosis respiratoria, está bien. Y como manejo, acetazolamida. ¿Sí se entendió este caso? Sí. Sí, Jennifer, gracias. El primero, ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Ya yo lo leo. Una mujer de 25 años acude al servicio de urgencias por episodio de tos no productiva y disnea durante los últimos 4 días. Ha tenido múltiples episodios de síntomas similares durante los últimos 6 meses. Ha fumado un paquete de cigarrillos al día durante los últimos 2 años y en la exploración se escuchan retracciones intercostales, aleteo nasal y sibilancias al final de la expiración en ambos lados. ¿Cuál de las siguientes es la explicación más probable de los síntomas de esta paciente? Ujú. Ya, ¿cuál creen que sea? Guíense también de la edad del paciente. La edad, pero es un fumador, o sea, se tiene que haber malogrado los cilios, ¿no? Por el tiempo de fumar. Yo creo que es la reducción del aclaramiento ciliar, ¿no? Ya. Si tú dices reducción del aclaramiento ciliar, te estarías, por ejemplo, refiriendo a una disinesia ciliar primaria, ¿no? O sea, el síndrome de Cotagener, que se me olvidó. El síndrome. Sí. ¿Te refieres a ese síndrome? Ya, pero tendrían que hablarte de más cosas, ¿no? El síndrome de Cartagener, ¿te acuerdas? Tenía una triada. Tenía dextrocardia, infecciones recurrentes, pero no, este caso no es tanto característico de una disinesia ciliar primaria. No, Puede ser no, porque no explicaría los síntomas que son reversibles. La E. del episodio. La E. La P, es inflamado con neutrófilo. Ya, si dices B, bronquitis inflamada con neutrófilos, eso es más que todo por una bronquitis crónica, ¿no? Pero ahí esperarías una tos que es productiva, ya que te dicen tos no productiva. Ajá, No es y la E. La E. Ajá, la E es obstrucción reversible de las vías respiratorias secundarias y hiperreactividad bronquial. Ya, sí, la respuesta es la E. Te dicen síntomas episódicos, tos, disnea, sibilantes. También te dicen que hay sibilancias al final de la expiración, que justamente es algo característico, ¿no? Del asma, que recuerden que puede salir el aire, entra el aire, pero no sale. También tenemos que considerar que es una joven de 25 años y el tabaquismo puede empeorar los casos de asma, ¿no? Pero no podríamos estar hablando de un enfisema o una bronquitis crónica, ¿no? Porque tiene 2 años de tabaquismo, pero eso es más que todo que podría estar empeorando sus cuadros de asma, pero no tanto por una bronquitis crónica, que ya sería más en una persona más adulta. Sí, es el caso de un asma y tenemos que recordar que el asma, ¿cuál era su triada? ¿Recuerdan? Una es que es reversible. Inflamación de las vías aéreas. Ya también inflamación de las vías aéreas, va a tener como una triada fisiopatológica y una triada clínica. Dentro de la triada clínica va a ser que es reversible, va a tener hipersensibilidad y va a ser variable. Y dentro de su triada fisiopatológica
es que esta produce un edema de mucosa, produce una hipersecreción bronquial y también va a producirte broncoconstricción. ¿No es broncoconstricción reversible? Ajá, exacto, es una broncoconstricción, pero va a ser de tipo reversible. Vamos a tener tipos que va a ser de hipersensibilidad tipo 1 y la otra que es no mediada por hipersensibilidad. La más común es la de hipersensibilidad tipo 1, que esta se da normalmente por que aparece algún antígeno, por ejemplo los ácaros, o también que haya humedad, frío, y se va a activar los linfocitos T, se activan los linfocitos B. También se van a formar lo que es la inmunoglobulina E, que va a tener receptores, ¿no?, en los mastocitos, y estos mastocitos van a tener la capacidad de poder degranular. Se va a formar lo que es la histamina, se va a formar también la prostaglandina D2, que van a poder o estimular a la broncoconstricción. Entonces tenemos que recordar esta parte de cómo es que se da este proceso del asma. ¿Por qué? Porque sabiendo esto, vamos a utilizar ciertos medicamentos que van a actuar en esta parte fisiopatológica, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener a los beta-2 agonistas, ¿como cuáles? Salbutamol. Por ejemplo, el salbutamol. ¿Y cuál es un efecto adverso del salbutamol? Uno frecuente. Puede producirte taquicardia, puede producirte tremor en las manos, también puede producirte, por si acaso, hiperglicemia. Tremor, aumento de la frecuencia cardíaca, hiperglicemia. También vamos a tener a los antileucotrienos. ¿Cómo cuáles? Montelukast. Acá tenemos el Montelukast y el Sileutón. Pero actúan de manera diferente, ¿no? El Montelukast lo que va a hacer es inhibir al receptor de leucotrienos y el Sileutón lo que hace es inhibir a la producción de los leucotrienos mediante, ¿cómo es que lo hace? Inhibiendo a las 5 lipooxigenas. También vamos a tener al bromuro hipatropio, por ejemplo, al diotropio. También tenemos a los medicamentos que se les llama metilxantinas. Acá está, por ejemplo, la teofilina. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la teofilina? Inhibe la fosfodiesterasa. Inhibe la fosfodiesterasa. Esos son los medicamentos que suelen preguntar o que me han preguntado en algún momento en el examen. Me preguntaron sobre la teofilina y también me preguntaron, creo que en el examen que fue para marcar, sobre Sileutón, Montelukast y ya, bueno, con los beta-2 agonistas, ¿no? Como por ejemplo con el salbutamol. Entonces, en este caso, la respuesta sería obstrucción reversible de las vías respiratorias secundaria a una hiperreactividad bronquial. Ya, chicos, eso sería todo con respecto al capítulo. Muchas gracias. Gracias. Jennifer, gracias. Gracias, Jenny. Gracias.